Stephen King. Cementerio de animales. Capítulo 21. Al día siguiente, Luis llamó por teléfono a la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico de Maine Oriental. El estado de Norma aún se consideraba crítico, pero esto era lo habitual durante las 24 horas siguientes a un ataque al corazón. Luis escuchó una opinión mucho más optimista del Dr. Weybridge, el médico de Norma. «Yo no lo llamaría ni un pequeño infarto», dijo. «No hay necrosis. Gracias a usted, Dr. Creed». Impulsivamente, Luis pasó por el hospital al cabo de unos días con un ramo de flores y descubrió que Norma había sido trasladada a una habitación semi-privada de la planta baja. Buena señal, Jude estaba con ella. Norma alabó las flores y tocó el timbre para pedir un jarrón a la enfermera. Luego, estuvo dando instrucciones a Jude hasta que estuvieron en agua, arregladas a su gusto y colocadas sobre la cómoda del rincón. «Mamá se encuentra mucho mejor», comentó Jude secamente después de haber manoseado las flores por tercera vez. «Oh, no seas impertinente, Judson», dijo Norma. «Oh, no, señora». Por fin, Norma miró a Luis. «Quiero darte las gracias por lo que hiciste», dijo con una timidez completamente natural y por lo tanto doblemente conmovedora. «Dice Jude que te debo la vida». «Exagera», dijo Luis violento. «Nada de eso», protestó Jude. Miraba a Luis con los ojos entornados y casi con una sonrisa. «¿No te decía tu madre que nunca se deben rechazar las gracias?» Su madre no decía nada de eso, por lo menos que Luis recordara. Lo que sí dijo una vez era que la falsa modestia encerraba medio pecado de orgullo. Norma dijo, «Si algo hice, fue con mucho gusto». «Eres una buena persona», dijo Norma. «Y ahora llévate a este hombre donde pueda invitarte a una cerveza. Tengo sueño y no consigo librarme de él». Jude se levantó rápidamente. «¡Oh, canastos! No hay más de qué hablar. Vámonos antes de que cambie de parecer». La primera nevada cayó una semana antes del Día de Acción de Gracias. El 22 de noviembre cayeron otros 10 centímetros, pero el día antes de la fiesta fue claro, azul y frío. Luis llevó a su familia al aeropuerto internacional de Bangor, donde embarcarían hasta la primera etapa del viaje a Chicago. Rachel y los niños iban a pasar unos días con los padres de ella. «No me gusta», dijo Rachel por enésima vez desde que empezaron a hablar del asunto hace casi un mes. «No me gusta dejarte solo en casa el día de Acción de Gracias. Es una fiesta familiar, Luis». Luis se cambió de brazo a Gage, que abultaba mucho con su primer anorak de chico mayor. Ellie estaba en una de las ventanas, viendo despegar a un helicóptero de la Fuerza Aérea. «No creas que voy a estar llorando en la cerveza», dijo Luis. «Judy y Norma me han invitado a comer el pavo en su casa. Yo soy el que se siente culpable. Nunca me han gustado esas reuniones familiares. Empiezo a beber a las 3 de la tarde mientras veo el partido por la tele y me quedo dormido a las 7, y el día siguiente me parece tener dentro de la cabeza a todas las chicas del rodeo de Dallas bailando y gritando como condenadas. Me revienta que tengas que hacer el viaje sola con los dos niños». «Estaré perfectamente. Viajo en primera, como una princesa. Y Gage dormirá durante el vuelo de Logan a O'Hare». «No así lo esperas», dijo él, y los dos se rieron. Anunciaron el vuelo por los altavoces y Ellie se acercó corriendo. «Es el nuestro, mami. Vamos, vamos, vamos. Se irán sin nosotros». «No, no se irán», dijo Rachel. Apretaba con una mano las 3 cartulinas rosas de las tarjetas del embarque. Llevaba su abrigo de piel, una imitación de algo de un marrón intenso, probablemente rata almizclera, según pensó Luis. Pero fuera de lo que fuera, estaba guapísima con él. Tal vez en sus ojos se reflejó algo de lo que sentía, porque ella le abrazó impulsivamente, comprimiendo a Gage entre los dos. Gage pareció sorprendido, pero no molesto. «Luis Creed, te quiero», dijo ella. «Mami», dijo Ellie, en el paroxismo de la impaciencia. «Vamos, vamos». «No, ya va. Pórtate bien, Luis». «Ya veremos», sonrió él. «Tendré mucho cuidado. Saluda a tus padres». «¿Qué cosas tienes?», dijo ella arrugando la nariz. No la había engañado. Ella sabía perfectamente por qué Luis renunciaba al viaje. «Muy gracioso». Él lo siguió con la mirada por la rampa del embarque, hasta que desaparecieron de su vista por toda una semana. Ya los estaba echando de menos. Se acercó a la ventana donde antes estuviera Ellie, con las manos en los bolsillos, y se quedó mirando a los mozos que cargaban el equipaje. La verdad era muy sencilla.
El señor Irving Goldman de Lake Forest y su esposa habían tomado a Luis entre los ojos desde el principio. Él procedía de un barrio humilde, pero eso era lo de menos. Lo peor era que, por lo visto, esperaba que Rachel le mantuviera mientras él estudiaba su carrera en la que, sin duda, fracasaría. Luis hubiera podido transigir con esto, en realidad lo soportaba, pero entonces ocurrió algo que Rachel no sabía, ni sabría nunca, por lo menos por Luis. Irving Goldman le ofreció pagarle todos los estudios. El precio de la beca, así lo llamó Goldman, era que Luis rompiera con Rachel inmediatamente. Louis Creed no se encontraba en un momento propicio para hacer frente a semejante insulto, pero tan melodramáticas preposiciones o sobornos para llamar al pan pan y al vino vino rara vez se planteaban a personas que se encuentran en momentos propicios, el cual podría darse alrededor de los 85 años. Primeramente estaba cansado. Pasaba 18 horas semanales en clase, 20 empollando, otras 15 sirviendo mesas en una pizzería situada cerca del Hotel Whitehall. Además, estaba nervioso. La insólita jovialidad que mostró el señor Goldman aquella noche contrastaba violentamente con su frialdad habitual, y cuando Goldman le invitó a pasar al estudio a fumar un cigarrillo, Luis creyó advertir que el matrimonio Goldman intercambiaban una mirada significativa. Después, mucho después, cuando pudo enfocar el incipiente por cierta perspectiva, Luis se diría que algo parecido debían de sentir los caballos al olfatear el primer humo de un incendio en la pradera. Estaba temiendo que, en un momento a otro, Goldman le echase en cara haberse acostado con su hija. Pero cuando, en lugar de eso, Goldman le hizo aquella inefable oferta, llegando incluso a sacar el talonario de cheques del bolsillo interior del smoking, lo mismo que un rufianesco personaje de una comedia de Noel Coward, y agitarlo ante sus narices, Luis estalló. Acusó a Goldman de pretender conservar a su hija como una pieza de museo, de no tener consideración con los demás, y le llamó cerdo, arrogante y cerril. Luis tardó mucho tiempo en reconocer que aquella indignación, en gran medida, estaba alimentada por el alivio. La descripción del carácter de Irving Goldman, aunque certera, no estuvo acompañada de una pequeña dosis de diplomacia que mitigara su crudeza. Allí terminó toda similitud con Noel Coward. Si al resto de la conversación hubo algo de humor, fue de una calidad mucho más barata. Goldman le dijo que se marchara inmediatamente y que si volvía a verle en la puerta de su casa le mataría como un perro amarillo. Luis le contestó que podía meterse el talonario en el culo. Goldman repuso que en su vida había visto vagabundos que valían más que Louis Creed. Luis dijo a Goldman que, donde el cheque, se metiera también sus tarjetas American Express y Bank American Card. Nada de esto podía favorecer el establecimiento de unas buenas relaciones entre Luis y sus futuros suegros. Al fin, Rachel consiguió apaciguarlos, cuando los dos habían tenido tiempo de arrepentirse de lo dicho, aunque ninguno modificó la opinión que tenía del otro. No hubo más melodrama, ni desde luego frases abominablemente teatrales como «desde este momento ya no tengo hija». Probablemente Goldman no habría renegado a su hija ni aunque Rachel se hubiera casado con el monstruo de la Laguna Negra. No obstante, la cara que asomaba entre las solapas del achaqué de Irving Goldman el día en que su hija contrajo matrimonio con Luis tenía un gran parecido con las que están esculpidas en algunos sarcófagos egipcios. Su regalo de bodas fue una vajilla de porcelana Spode de 6 servicios y un horno de microondas. De dinero, nada. Durante la mayor parte de los agitados años de facultad de Luis, Rachel trabajó de dependienta en una tienda de modas, y desde aquel día hasta hoy, Rachel no supo sino que las relaciones entre sus padres y su marido seguían siendo tensas, especialmente entre su padre y Luis. Luis hubiera podido ir a Chicago con su familia, si bien el calendario de la universidad le obligaba a regresar 3 días antes que Rachel y los niños, no era eso lo malo. Para él, lo malo habría sido tener que pasar 4 días con Imhotep y su esposa, la Esfinge. Los niños habían conquistado a los abuelos, como suele ocurrir, y Luis sospechaba que él hubiera podido consumar la total reconciliación solo con simular que había olvidado la escena de aquella noche en el estudio de Goldman, aunque su suegro comprendiera que no era más que una simulación. Pero la verdad era, y él tenía por lo menos el valor de admitirlo, que Luis no deseaba aquella reconciliación. 10 años es mucho tiempo,
pero no el suficiente para quitarle el mal sabor de boca que le entró cuando, ante unas copas de coñac, el viejo metió la mano en aquel ridículo smoking y sacó el talonario que anidaba en su interior. Sí, Luis sintió un gran alivio al comprobar que no se habían descubierto las noches, 5 en total, que Rachel pasó en su pequeño y astroso apartamento, pero el asco y la indignación estaban justificados, y los años no los habían mitigado. Luis hubiese podido ir a Chicago, pero prefirió enviar a su suegro los nietos y la hija, y recuerdos. El Delta 727 se apartó de la rampa, viró, y Luis distinguió a Ellie en una de las ventanillas de adelante, agitando la mano frenéticamente. Él saludó también, sonriendo, y además alguien, Ellie o Rachel, arrimó a Gage a la ventanilla. Luis agitó el brazo, y Gage hizo otro tanto, quizá porque le había visto, o quizá imitando a Ellie. «Buen viaje», murmuró Luis. Luego se subió la cremallera del chaquetón y se dirigió al parking. Allí el vendaval que silbaba y rugía con fuerza casi le arrancó el gorro de caza, y él lo apretó con la mano. Mientras sacaba las llaves, el reactor asomó por detrás de la terminal atronando con sus turbos, y Luis se volvió y lo vio elevarse con la proa levantada hacia el azul intenso del cielo. Luis, sintiéndose muy solo y con unas ridículas ganas de llorar, volvió a agitar la mano. Aún se sentía deprimido cuando, por la noche, cruzó la carretera 15 hacia su casa, después de tomar un par de cervezas con Judy y Norma, que Norma bebió un vasito de vino, algo que el doctor Weybridge le había recomendado. Hoy, obligados por la temperatura, habían pasado la velada en la cocina. Jude cargó la vieja estufa de leña y los tres se sentaron alrededor. La cerveza estaba fresca y la cocina bien caldeada. Jude les contó que hace 200 años los indios Mi'kmaq habían rechazado un desembarco de los ingleses en Machias. En aquellos tiempos los Mi'kmaq eran temibles, dijo, y agregó que los abogados encargados de litigios sobre las tierras estatales y federales aún los consideraban así. Hubiera podido ser una agradable velada, pero Luis no hacía más que pensar que le aguardaba una casa vacía. Mientras cruzaba el jardín haciendo crujir la escarcha con los pies, oyó que empezaba a sonar el teléfono. Echó a correr, entró por la puerta principal, cruzó la sala precipitadamente, tirando un revistero, y atravesó patinando casi toda la cocina, al resbalar en el linóleo por causa del hielo que tenía adherido a las suelas. Arrancó el auricular de la horquilla. ¿Diga? ¿Luis? Era la voz de Rachel, lejana pero absolutamente perfecta. Ya hemos llegado. Ningún contratiempo. Magnífico, dijo él sentándose para hablar, mientras pensaba. Ojalá estuvieras aquí. Capítulo 22. La comida de acción de gracias que prepararon Jude y Norma fue excelente. Después de comer, Luis se fue a su casa, ahito y amodorrado. Subió al dormitorio, saboreando aquella paz, se descalzó y se tumbó en la cama. Eran poco más de las 3, hacía un sol tenue e invernal. Solo un sueñecito, pensó y se quedó profundamente dormido. Le despertó el timbre del teléfono. Alargó el brazo hacia la extensión del dormitorio, tratando de coordinar ideas, desconcertado al observar que era ya casi medianoche. Oía el silbido del viento en el alero de la casa y el leve y ronco borboteo de la caldera. ¿Diga? Sería Rachel, que le llamaba desde Chicago para desearle feliz día de acción de gracias. Luego pasaría el auricular a Ellie, y Ellie le hablaría, y luego a Gage, y Gage parlotearía. ¿Y cómo diablos había podido pasar toda la tarde durmiendo si quería ver el partido? Pero no era Rachel, era Jude. Luis, lo siento, pero voy a darte un pequeño disgusto. Luis saltó de la cama mientras trataba de despejarse. ¿Qué disgusto, Jude? Bueno, hay un gato muerto en nuestro jardín, dijo Jude. Parece el de tu hija. ¿Church? Sintió una súbita opresión en el vientre. ¿Estás seguro, Jude? No al 100%, pero desde luego se le parece. Oh. No, mierda. Ahora mismo voy, Jude. Está bien, Luis. Luis colgó el auricular y se quedó sentado un minuto. Luego fue al retrete, se puso los zapatos y bajó. Quizá no sea Church. Dice Jude que no está seguro. Caray, si ese gato ya ni sube las escaleras a no ser que alguien le lleve en brazos, ¿a qué iba a salir a la carretera?
pero en su interior algo le decía que sí era Church. Y si Rachel llamaba aquella noche, como era lo más seguro, ¿qué podía él decirle a Ellie? Aturdido, se oyó decir a Rachel: «Yo sé que a los seres vivos pueden ocurrirles cualquier cosa. Soy médico y lo sé. ¿Quieres ser tú quien le explique lo ocurrido si atropellan al gato?» Pero en el fondo él no creía que Church pudiera pasarle algo. ¿O sí? Recordaba que Wiki Sullivan, uno de sus compañeros de póker, le preguntó una vez cómo podía Luis calentarse por su mujer y no calentarse por todas las mujeres desnudas que veía a diario. Luis trató de explicarle que las cosas no eran como imaginaba la gente. La que va a hacerse un papá Nicolau o aprender a explorarse los pechos no tira bruscamente de la sábana y se presenta como una Venus sobre la concha. Uno ve un pecho, una vulva, un muslo, el resto está cubierto por una sábana. Además, siempre hay una enfermera delante, más para salvaguardar la reputación del médico que para otra cosa. Pero Wiki no se dejó convencer. Una teta siempre es una teta, era su tesis. Y un chocho, un chocho. Y tú, o tienes que estar caliente a todas horas, o no estarlo nunca. Lo único que Luis supo responder fue que la teta de su mujer es diferente. Del mismo modo que uno supone que su familia es diferente, pensaba ahora. Todos daban por sentado que a Church no podía pasarle nada porque estaba dentro del círculo mágico de la familia. Lo que Luis no consiguió hacer comprender a Wiki era que los médicos hacían distinciones, lo mismo que todo el mundo. Una teta no era una teta como no fuera la de tu mujer. En el consultorio, una teta era un caso. Uno podía hablar de la leucemia infantil y dar cifras durante un simposio, pero si uno de sus chavales la pillaba, te quedabas lívido y sin poder creerlo. ¿Mi hijo? ¿O incluso el gato de mi hija? Doctor, usted no puede hablar en serio. Bueno, tranquilo, las cosas por sus pasos contados. Pero era difícil conservar la calma al recordar cómo se puso él y solo de pensar que Church podía morir un día. Estúpido gato de mierda. ¿Por qué tendríamos un jodido gato? Eso es lo que yo quisiera saber. Pero el jodido gato ya no jodía, y eso debía impedir que se muriese. «Church», llamó Luis, pero solo se oía el roncar de la caldera, quemando dólares y dólares. El sofá de la sala, donde últimamente Church pasaba casi todo el día, estaba vacío. No estaban en ninguno de los radiadores. Luis hizo sonar el plato del gato, el único medio infalible que hacerle para acudir, pero esta vez no vino gato alguno, ni vendría ya nunca más, por desgracia. Luis se puso el chaquetón y el gorro, y se fue hacia la puerta. Luego volvió sobre sus pasos, admitiendo el dictado del sentido común, abrió el armario del fregadero y se agachó. Allí se guardaban las bolsas de plástico de dos clases, pequeñas y blancas para las papeleras de la casa y grandes y verdes para el cubo de la basura. Luis tomó una de las verdes. Church había engordado desde la operación. Guardó la bolsa en el bolsillo del chaquetón, pues no le gustaba sentir en los dedos el contacto frío y resbaladizo del plástico. Salió por la puerta principal y se dirigió a casa de Jude. Eran alrededor de las 5:30 y casi estaba oscuro. El paisaje tenía un aspecto tétrico. El último resplandor de ocaso era una extraña franja anaranjada en el horizonte, al otro lado del río. El viento soplaba en paralelo a la carretera, cortando las mejillas de Luis y arrastrando las novéculas blancas de su aliento. Él tiritó, pero no del frío. Fue una sensación de soledad lo que le hizo estremecerse. Era algo fuerte y perceptible, pero él no encontraba metáfora que lo concretara. Algo amorfo. Se sentía aislado, eso era, incapaz de conectar. Divisó a Jude al otro lado de la carretera, envuelto en su gran chaquetón verde de pluma. La capucha ribeteada de piel le sombreaba la cara. Allí, de pie en el helado jardín, parecía una estatua. Ahora, cosa sin vida que aquel paisaje crepuscular en el que no cantaba ni un pájaro. Cuando Luis iba a cruzar, Jude se movió haciéndole retroceder con un ademán. Le gritó algo que Luis no entendió porque el viento le zumbaba en los oídos. Luis dio un paso atrás, advirtiendo de pronto que el silbido del viento había aumentado. Un instante después sonó un fuerte claxon y pasó rugiendo un camión de Laurinco, tan cerca que el aire le pegó los pantalones a las piernas. Caray, por poco no se había metido debajo de las ruedas. Cuando se dispuso otra vez a cruzar, miró en ambos sentidos, solo se veían las luces traseras de la cisterna que se diluían en la penumbra. «Creí que te pillaba el camión», dijo Jude. «Has de tener cuidado, Luis.
Ni aun estando tan cerca distinguía Luis las facciones de Jude y persistía en él la extraña sensación de que aquella figura podía ser cualquiera. ¿Y Norma? Preguntó Luis sin mirar el bulto peludo que estaba a los pies de Jude. Se ha ido al oficio de acción de gracias, dijo Jude, y luego se quedará a la cena de la parroquia, imagino. Aunque estoy seguro de que no va a probar bocado, no tiene apetito. Una ráfaga de viento levantó la capucha y Luis vio que era Jude, en efecto. ¿Y quién podría ser si no? No es más que una excusa para quedarse a cotorrear. No creo que después de la comilona de mediodía tomen más que unos bocadillos. Regresará eso de las 8. Luis se arrodilló para mirar al gato. Que no sea Church, pensaba, mientras le volvía suavemente la cabeza con una mano enguantada. Que sea otro gato. Ojalá Jude esté equivocado. Pero era Church, desde luego. El animal no estaba reventado ni desfigurado, como si le hubiera pasado por encima alguno de aquellos camiones cisterna y grandes remolques que circulaban por la carretera 15. ¿Y qué hacía aquel camión orinco en la carretera el día de Acción de Gracias?, se preguntó Luis distraídamente. Había quedado con los ojos entreabiertos, mates como dos canicas verdes. Había sacado sangre por la boca, no mucha, la suficiente para mancharle su peto blanco. ¿Es el tuyo, Luis? El nuestro, suspiró él. Por primera vez advertía que también él quería a Church, no con el apasionamiento de Ellie, sino a su manera, distraídamente. Durante las semanas que siguieron al capado, Church cambió, se hizo lento y perezoso, y engordó. Estableció una rutina que le llevaba de la cama de Ellie al sofá, y del sofá al plato. Nunca salía de casa. Ahora, muerto, se parecía al viejo Church, la boca, pequeña y ensangrentada, llena de dientecitos como alfileres, estaba abierta en una mueca pendenciera. Los ojos apagados parecían furiosos. Era como si, tras la bulia de su breve existencia de castrado, en el momento de su muerte, Church hubiera recobrado su verdadera naturaleza. Sí, es Church, dijo Luis. Maldito, ni cómo darle la noticia a Ellie. Se le ocurrió una idea. Enterraría a Church arriba, en el cementerio de animales, pero sin estela ni bobadas. Aquella noche, cuando hablaran por teléfono, no diría nada a Ellie acerca de Church. Mañana mencionaría de pasada que no había visto al gato en todo el día, y pasado insinuaría que tal vez Church se había ido. Algunos gatos hacían eso. Ellie se llevaría un disgusto, sí, pero no se lo plantearía como algo irremediable y definitivo. Él no tendría que volver a enfrentarse con la negativa actitud de Rachel frente a la muerte, y poco a poco se olvidarían del animal. Cobarde, sentenció una parte de su mente. Sí, no lo discuto, pero ¿de qué iba a servir armar alboroto? Ellie quiere mucho al gato, ¿no?, preguntó Jude. Sí, dijo Luis, ausente. Volvió a mover la cabeza de Church. El animal empezaba a estar rígido, pero la cabeza le bailaba. El cuello roto. Eso. Ahora Luis creía poder adivinar lo sucedido. Church estaría cruzando la carretera. El motivo solo Dios lo sabía. Cuando un coche o un camión en un topetazo le rompió el cuello y lo lanzó al jardín de Jude Crandall. O quizá el animal se había partido el cuello al caer sobre el hielo. Eso carecía de importancia. Lo cierto era que Church estaba muerto. Luis levantó la cabeza hacia Jude, pero el viejo miraba la pálida franja anaranjada del horizonte. Tenía la capucha ligeramente echada hacia atrás y su rostro estaba pensativo, severo, casi hosco. Luis sacó del bolsillo la bolsa de plástico verde y la desdobló, sosteniéndola con fuerza para que el viento no se le arrancara de las manos. El penetrante crujido del plástico sacó a Jude de su abstracción. Sí, estoy seguro de que la quiere mucho. Resultaba extraño oírle hablar en presente. Toda la escena, con la luz del crepúsculo, el frío y el viento, parecía extraña y rocambolesca. Aquí está Heathcliff, en el páramo desolado de Cumbres Borrascosas, pensó Luis, contrayendo la cara contra el frío. Ahora se dispone a meter el gato de la familia en una bolsa de basura. Sí, señor. Agarró el animal por la cola, abrió la bolsa y levantó al gato. Frunció el entrecejo con expresión de repulsión y pena al oír el sonido que hizo el cuerpo del gato al desprenderse del hielo al que había adherido. ¡Cras! El animal pesaba de un modo increíble, como si la muerte hubiera puesto una carga de material en su cuerpo. Canastos, parece un saco de arena. Jude sostenía el otro extremo del saco y Luis dejó caer a Church.
contento de librarse de aquel extraño y desagradable peso. ¿Qué piensas hacer ahora con él?, preguntó Jude. Lo dejaré en el garaje y lo enterraré por la mañana, dijo Luis. ¿En el cementerio de animales? Luis se encogió de hombros. Probablemente. ¿Se lo dirás a Ellie? Eso... tengo que pensarlo. Jude guardó silencio unos momentos y pareció tomar una decisión. Espera un par de minutos, Luis. Jude se alejó sin tener en cuenta, al parecer, que tal vez Luis no deseara quedarse allí esperando un par de minutos. Con aquella noche tan cruda, caminaba con una firmeza y una elasticidad asombrosas para un hombre de su edad, y Luis descubrió que no tenía inconveniente en esperar. Se sentía como si no fuera él. Siguió con la mirada a Jude, perfectamente conforme con quedarse allí. Cuando la puerta se cerró con un chasquido, él se volvió de cara al viento, con la bolsa de la basura que contenía a Church a los pies. Conforme. Sí, lo estaba. Por primera vez desde que llegaron a Maine, se sentía plenamente encajado, en su casa, en aquella soledad, a la luz grisácea del anochecer, en el umbral del invierno. Se sentía triste y extrañamente excitado a la vez, y también colmado como nunca se había sentido, o no recordaba haberse sentido. Aquí va a pasar algo, hermano, y algo muy extraño. Echó la cabeza hacia atrás y vio las frías estrellas del invierno en un cielo que se oscurecía por momentos. No habría podido decir cuánto tiempo estuvo allí, aunque no debió de ser mucho. Calculó en unos minutos y segundos. Luego, en el porche de Jude, parpadeó una luz que oscilaba, se acercaba de la puerta y bajaba las escaleras. Era una gran linterna de 4 elementos que Jude traía en la mano. Con la otra mano sostenía algo que a Luis le pareció una X grande, y luego vio que era un pico y una pala. Jude le tendió la pala a Luis, que le tomó con su mano libre. Jude, ¿qué te propones? No podemos enterrarlo esta noche. Sí, podemos, y lo enterraremos. La cara de Jude quedaba en la sombra, detrás del deslumbrante haz de la linterna. Jude, está oscuro, es tarde y hace frío. Vamos, dijo Jude. Manos a la obra. Luis sacudió la cabeza y trató de resistirse, pero no encontraba palabras razonables, explicaciones. Parecían carentes de sentido en medio del ulular del viento y bajo aquel dosel de estrellas centelleantes. Eso puede esperar hasta mañana, cuando haya luz. Ellie quiere al gato. Sí, pero... La voz de Jude era suave y la entonación lógica. ¿Y tú la quieres a ella? Naturalmente, es mi hija. Pues ven conmigo. Luis se fue con él. 2 veces, tal vez 3. Luis trató de hablar a Jude aquella noche, camino al cementerio de animales, pero Jude no respondió y Luis desistió. Seguía sintiendo aquel sosiego extraño, dadas las circunstancias, pero real, parecía dimanar de todas partes. Lo percibía incluso de la fatiga de acarrear en una mano a Church y en la otra la pala. Lo percibía en el viento helado que le insensibilizaba las partes de su cuerpo que estaban al descubierto, y en los mismos árboles, y en la luz oscilante de la linterna de Jude. Luis sentía la presencia indiscutible, omnímoda y magnética de un misterio tenebroso. Dejaron atrás el bosque en el que apenas había nieve. Habían llegado al claro. Allí se adivinaba el leve resplandor de la nieve. Vamos a hacer un alto para descansar, dijo Jude, y Luis dejó la bolsa. Se enjugó el sudor de la frente con la manga. ¿Un alto? Pero si ya habían llegado. Luis distinguió las estelas a la luz de la linterna, que describió un círculo errabundo, cuando Jude se sentó y apoyó la cara entre los brazos. Jude, ¿te encuentras bien? Perfectamente, solo necesitaba recobrar el aliento. Luis se sentó a su lado e hizo media docena de inspiraciones profundas. En estos momentos me siento divinamente, dijo Luis. Hacía más de 6 años que no me encontraba tan bien. Ya sé que parece un disparate decir eso cuando uno va a enterrar el gato de su hija, pero es la pura verdad, Jude. Jude respiró profundamente un par de veces. Sí, sé a lo que te refieres. Sucede de vez en cuando. Uno no elige el momento para sentirse bien y para sentirse de otro modo. Y el lugar influye, pero tampoco hay que atribuirlo a eso. La heroína da una sensación de bienestar al adicto mientras se la inyecta en el brazo y, no obstante, lo está envenenando. Le envenena el cuerpo y le envenena el pensamiento. Este lugar puede tener el mismo efecto, Luis, no lo olvides. Ojalá no me equivoque con lo que voy a hacer.
Creo que no, pero no estoy seguro. A veces soy incapaz de pensar con claridad. Debe de ser la senilidad. No sé a qué te refieres. Este lugar tiene poder, Luis. Aquí aún no es muy fuerte, pero ahora donde vamos... Jude. Sígueme. Jude se había puesto de pie. La luz de la linterna iluminó el montón de árboles derribados. Jude se dirigía hacia allí. Luis recordó de pronto su noche de sonámbulo. ¿Qué le había dicho Pascoe en aquel sueño? No pase de ahí por más que crea necesitarlo, doctor. No se debe de pasar la barrera. Pero ahora, esta noche, aquel sueño, advertencia o lo que fuere, parecía haber ocurrido varios años atrás. No solo unos meses. Luis se sentía sereno, lleno de energía, dispuesto a enfrentarse a todo, e intrigado, pensó que esto también parecía un sueño. Entonces Jude se volvió hacia él. La capucha parecía rodear una cavidad vacía, y durante un momento Luis imaginó que era el propio Pascoe el que estaba ahora enfrente de él, y que de un momento a otro el haz luminoso de la linterna alumbraría una sonrisa descarnada y burlona, y sintió que se le helaba la sangre. Jude, no podemos trepar por ahí, dijo. Nos romperemos una pierna cada uno y nos moriremos de frío al tratar de volver. Tú sígueme, dijo Jude. Sígueme sin mirar abajo. No vaciles ni mires abajo. Yo conozco el camino, pero hay que pasar deprisa y con seguridad. Luis empezó a pensar que quizá, al fin y al cabo, aquello fuera realmente un sueño, sin duda. Aún no había despertado de la siesta. Si estuviera despierto, pensó, no me subiría en ese montón de troncos ni borracho, pero voy a subir. Creo que sí. Por consiguiente, estoy soñando, ¿no? Jude se desvió ligeramente hacia la izquierda. El haz luminoso enfocó el montón de huesos, árboles derribados y troncos secos. El círculo de la luz iba concentrándose a medida que se acercaban, sin detenerse ni por asomo, sin mirar siquiera para cerciorarse de que estaba en el sitio justo. Jude empezó a subir. No trepaba con el cuerpo doblado hacia adelante, como el que asciende por una cuesta empinada o por una ladera arenosa. Parecía estar subiendo una escalera. El que sube escaleras no se preocupa de mirar abajo, porque sabe dónde está cada peldaño. Jude subía seguro de dónde ponía el pie. Luis le seguía con idéntica seguridad. No miraba dónde pisaba, sin saber por qué. Tenía la certidumbre de que los troncos no podrían lastimarle si él no lo consentía. Era una majadería, desde luego, como la estúpida confianza del que cree que no hay peligro alguno en conducir estando borracho siempre que uno lleve la medalla de San Cristóbal, pero estaba dando resultado. Ni hubo estampido seco cual disparo de pistola al partirse una rama, ni angustioso desplome en el hoyo provisto de afiladas estillas dispuestas a pinchar y desgarrar. Sus zapatos, mocasines hush puppy, muy poco recomendables para pisar troncos, no resbalaron en el musgo seco que cubría muchos de los árboles caídos. No vacilaba ni hacia adelante ni hacia atrás. El viento rugía entre los abetos que le rodeaban. Luis vio a Jude de pie en lo alto de la montaña de troncos. Luego, su guía empezó a bajar por el otro lado, y de la vista de Luis desaparecieron las pantorrillas, las caderas y luego el pecho del hombre. La luz bailaba entre las ramas de los árboles agitadas por el viento al otro lado de la barrera. Sí, era eso. ¿Por qué tratar de negarlo? La barrera. Luis llegó arriba y se detuvo un momento, con el pie derecho descansando sobre un viejo tronco colocado en un ángulo de 35 grados y el izquierdo en otro algo más flexible, un amasijo de viejas ramas de abeto. No miró para averiguarlo, y se limitó a cambiar de mano el pesado saco que contenía el cuerpo de Church y la pala, más liviana. Alzó la cara al viento que soplaba interrumpidamente, alborotándole el pelo. Era tan frío, tan limpio, tan constante. Moviéndose con soltura, casi con paso elástico, Luis empezó a bajar. Una rama del grueso de la muñeca de un hombre robusto se partió bajo sus pies con un fuerte chasquido, pero él no se asustó, y su pie encontraba el soporte de una rama más gruesa unos 10 centímetros más abajo. Luis ni se tambaleó. Ahora creía comprender cómo los jefes de la compañía de la Primera Guerra Mundial podían pasear por el borde de las trincheras silbando «Trippery» mientras las balas zumbaban alrededor. Era demencial, pero por lo mismo electrizante. Bajó mirando hacia adelante donde brillaba la luz de la linterna de Jude, que se había parado a esperarle. Cuando llegó abajo se sintió inundado de una euforia que era como la llamarada que brota de las brasas al rociarlo con gasolina.
—¡Lo conseguimos! —gritó. Puso la pala en el suelo y dio a Jude una palmada en el hombro. Ahora recordaba el día en que, de niño, cruzó un puente ferroviario y el día en que trepó a la rama más alta de un manzano que se balanceaba al viento como el mástil de un barco. Hacía más de 20 años que no se sentía tan joven ni tan visceralmente vivo. —Jude, lo conseguimos. ¿Lo habías dudado? —preguntó Jude. Luis abrió la boca para responder. Lo habías dudado. Podíamos habernos matado. Pero volvió a cerrarla. En realidad, no lo dudó ni un momento desde que vio a Jude acercarse a los troncos y no le preocupaba el regreso. —Creo que no —dijo. —Vamos, aún queda un trecho, unos 5 kilómetros. Siguieron andando. El sendero continuaba, en efecto. En algunos tramos parecía muy ancho, aunque en aquella luz movediza no se distinguía claramente. Era más bien una sensación de espacio, la sensación de que los árboles retrocedían. Una o dos veces Luis levantó la mirada y vio parpadear las estrellas entre las copas oscuras de los abetos. Una sombra cruzó el sendero, y la luz se reflejó fugazmente en unos ojos verdosos. En otros puntos el sendero se estrechaba y los matorrales arañaban la tela del chaquetón de Luis. Ahora se cambiaba de mano el saco y la pala con más frecuencia, pero el dolor de los hombros era constante. Ajustó el paso a una cadencia rítmica que casi llegó a hipnotizarle. Allí había una fuerza, sí, la sentía. Recordó un día en que, estando en tercer año de la escuela secundaria, salió con una muchacha y con otra pareja de paseo por el campo, y fueron a parar a un camino que terminaba en una central eléctrica. Estaban arrullándose cuando, al poco rato, la muchacha con la que estaba Luis dijo que quería irse a casa, o por lo menos a otro sitio, porque le dolían las muelas, las que tenían empaste, que eran casi todas. Luis se alegró de marcharse de allí. El aire que rodeaba la central le hacían sentirse nervioso y en vilo. Aquí le ocurría lo mismo, pero el efecto era aún más fuerte, pero en modo alguno desagradable. Jude se había parado al pie de una cuesta. Luis tropezó con él. —Casi hemos llegado —dijo Jude volviéndose—. El trecho que viene ahora es como los troncos. Hay que andar con serenidad y firmeza. Tú sígueme. No mires abajo. Hasta ahora hemos andado cuesta abajo, ¿lo has notado? Sí. Ahora estamos al borde de lo que los Mi'kmaq llamaban el pequeño dios pantano. Los tratantes de pieles que pasaban por aquí lo llamaban el paso del muerto, y la mayoría de los que conseguían cruzarlo ya nunca más volvían por aquí. ¿Arenas movedizas? Oh, sí, cantidad. Hay corrientes que suben burbujeando a través de una capa de arena de cuarzo que dejó el glaciar. Nosotros la llamamos arena de sílice, aunque probablemente tiene otro nombre. Jude le miraba fijamente y durante un momento Luis creyó percibir un brillo, no del todo agradable, en los ojos del viejo. Entonces, Jude movió la linterna y el brillo se apagó. Por estos contornos hay cosas muy raras, Luis. El aire es más denso, tiene electricidad, qué sé yo. Luis se sobresaltó. ¿Qué pasa? Nada, respondió Luis. Podrías ver el fuego de San Telmo, dibuja formas muy curiosas. Pero no pasa nada. Si te fastidia, no tienes más que mirar a otro lado. También podrías oír un rumor, como de voces. Pero no son más que los somormujos del lado de Prospect. El eco llega lejos. Curioso, ¿no? ¿Somormujos? Preguntó Luis con escepticismo. ¿En esta época? Oh, sí, dijo Jude con una voz totalmente inexpresiva. Durante un momento Luis deseó vivamente ver la cara del viejo, aquella mirada. Jude, ¿a dónde vamos? ¿Qué puñetas hacemos a oscuras en estos parajes de ultratumba? Te lo diré cuando lleguemos. Jude dio media vuelta y siguió andando. Ten cuidado con los desniveles. Siguieron avanzando, asentando los pies en las protuberancias del suelo pantanoso. Luis no miraba por dónde iba. Parecía encontrar automáticamente, sin el menor esfuerzo, el lugar más seguro para poner el pie. Solo resbaló una vez, cuando su zapato izquierdo rompió una fila de lámina de hielo y se hundió en un charco frío. Lo sacó de allí rápidamente y siguió andando tras la luz oscilante. Aquel haz luminoso que bailoteaba entre los árboles le traía recuerdos de las novelas de piratas que leía de chico. Forajidos que iban a enterrar los doblones a la luz de la luna, y naturalmente uno de ellos sería arrojado al hoyo con el cofre, con una bala en el corazón, porque los piratas creían,
por lo menos así lo afirmaban solamente los autores en aquellos tétricos relatos, que el espíritu del camarada muerto permanecería allí guardando el botín. Pero el caso es que nosotros no vamos a enterrar un tesoro. Lo que nosotros llevamos es el gato capado de mi hija. Tuvo que hacer un esfuerzo para no soltar la risa. No oyó ningún rumor como de voces, ni vio el fuego de San Telmo, pero tras salvar una media docena de ondulaciones, miró al suelo y vio que sus pies, pantorrillas, rodillas y la parte baja de los muslos estaban envueltos en una niebla blanca, densa y opaca. El aire parecía tener ahora una leve fosforescencia, y Luis hubiera jurado que era más cálido. Veía a Jude caminar con paso uniforme y el pico al hombro. Aquel pico le daba estampa de enterrador de tesoros. Luis seguía sintiendo aquella extraña euforia y de pronto se le ocurrió que, tal vez, Rachel estuviera llamando por teléfono, que su casa estuvieran sonando unos timbrazos machacones, prosaicos, que casi se echó encima de Jude. El viejo estaba parado en medio del sendero con la cabeza ladeada y los labios apretados. Jude, ¿qué es? ¡Shh! Luis miró en torno con inquietud. La niebla se había diluido un poco, pero él aún no podía verse los pies. Entonces oyó crujir unas ramas. Algo se movía en la espesura, algo bastante grande. Abrió la boca para preguntar a Jude si podía ser un alce. En realidad estaba pensando en un oso, pero volvió a cerrarla sin decir nada. Es el eco, Había dicho Jude. Luis ladeó la cabeza a su vez, imitando a Jude instintivamente sin darse cuenta, y tendió el oído. El sonido al principio lejano estaba ahora muy cerca, iba hacia ellos de un modo alarmante. Luis sintió que el sudor le manaba de la frente y le resbalaba por las mejillas agrietadas por el frío. Se cambió de mano la pesada bolsa que contenía el cuerpo de Church. El plástico le resbalaba por la húmeda palma. Ahora la cosa parecía estar tan cerca que Luis esperaba verla de un momento a otro, alzarse sobre los cuartos traseros, tapando las estrellas con la mole de su cuerpo peludo. Ahora ya no pensaba en un oso, ahora ya no sabía en qué pensaba, y entonces se esfumó. Luis volvió a abrir la boca con la pregunta de ¿qué ha sido eso en la punta de la lengua?, cuando de la oscuridad brotó una risa estridente y frenética que subía y bajaba de tonos con histéricas oscilaciones, taladrándole los tímpanos y helándole la sangre. A Luis le parecía que todas las articulaciones de su cuerpo se habían congelado y que había aumentado de peso hasta el extremo de que, si daba media vuelta y echaba a correr, se lo tragaría el lodo. La risa se quebró en un áspero cacareo, como se parte una roca por una falla múltiple. Subió en un chillido agudo y se cuarteó en un gorgoteo que, antes de apagarse del todo, sonó como un sollozo. Se oyó un chapoteo y sobre sus cabezas rugió el viento como un río que correría por el lecho del cielo. Por lo demás, el pequeño dios pantano quedó en silencio. Luis empezó a tiritar de pies a cabeza, se le puso la piel de gallina. Era como si le abrieran las carnes, sobre todo el bajo vientre. Tenía la boca seca, no le quedaba ni una gota de saliva. A pesar de todo, persistía aquella euforia demencial. «¿Qué diablos?», susurró roncamente. Jude se volvió a mirarle. Aquel tenue resplandor parecía tener 120 años. En sus ojos no había ya ni un asomo de aquel brillo. Estaba demacrado y su mirada reflejaba puro terror, pero con voz bastante firme dijo: no es más que un somormujo. Vamos, ya casi hemos llegado. Continuaron. El suelo volvía a ser firme. Durante unos momentos, Luis experimentó la sensación de encontrarse en un espacio abierto, aunque el aire ya no tenía aquella débil fosforescencia y lo único que distinguía era la espalda de Jude, a menos de 1 metro de distancia. Ahora pisaban una hierba rala, endurecida por la escarcha, que se quebraba como el cristal. Luego volvieron a meterse entre árboles, olía a pino y de vez en cuando le rozaba alguna rama. Luis había perdido la noción del tiempo y de la dirección, pero al poco rato, Jude volvió a pararse y le dijo: Escalones. Están tallados sobre la roca. Hay 42 o 44. No recuerdo exactamente. Tú sígueme. Cuando lleguemos arriba, ya no habrá que andar más. Empezó a subir y Luis le siguió. Los escalones eran bastante anchos, pero la sensación de apartarse del suelo resultaba inquietante. De vez en cuando, bajo sus suelas, crujían guijarros y fragmentos de piedra.
12, 13, 14. El viento era ahora más fuerte y más frío. Luis tenía la cara insensible. ¿Estaremos por encima de la copa de los árboles?, se preguntó. Levantó la mirada y vio millones de estrellas, luces frías en la oscuridad. Nunca en la vida las estrellas le habían hecho sentirse tan pequeño, infinitesimal, insignificante. Se formuló la vieja pregunta: ¿habrá seres inteligentes ahí arriba? Y la idea, en lugar de suscitar una ensoñadora curiosidad, le produjo un vivo horror, como si acabara de preguntarse a sí mismo qué le parecería comerse un puñado de hormigas. 26, 27, 28. ¿Quién tallaría estos escalones? Por cierto, ¿los indios? ¿Los Mi'kmaq? ¿Manejaban herramientas? Tengo que preguntárselo a Jude. Entonces se acordó de la cosa que se había acercado en aquellos bosques. Tropezó con un escalón y con el dorso que se enguantaba la mano buscó el apoyo de la pared que tenía a la izquierda. La notó áspera, estriada y rugosa, como una piel reseca y gastada, pensó. ¿Vas bien, Luis?, murmuró Jude. Muy bien, dijo, aunque estaba casi sin aliento, y tenía los brazos dormidos por el peso de Church. 42, 43, 44. 45, dijo Jude. Lo había olvidado. Hace 12 años que no subía y no creo que vuelva. ¡Ajá! ¡Arriba! Agarró del brazo a Luis para ayudarle a subir del último escalón. Ya hemos llegado, dijo Jude. Luis miró en derredor. Se veía bastante bien a la luz de las estrellas. Estaban en una plataforma rocosa, sembrada de cascajo, que asomaba de la tierra que se extendía más allá como una laguna negra. Al otro lado, por donde había venido, se veían las copas de los abetos. Al parecer, habían subido a lo alto de una especie de mesa, un accidente geológico más propio de Arizona o Nuevo México. Allí arriba, en lo alto de la mesa, o colina achatada, o lo que fuera, no había árboles, sino solo hierba, por lo que el sol había fundido la nieve. Al volverse hacia Jude, Luis vio unos matorrales que se agitaban por el viento y descubrió que no se encontraban en una cumbre aislada, sino que delante de ellos el terreno volvía a elevarse hacia unos árboles. Pero era tan extraña la configuración de aquella plataforma entre las suaves ondulaciones de las viejas colinas de Nueva Inglaterra. Indios que manejan herramientas, pensó de pronto. Sígueme, dijo Jude, y recorrió unos 20 metros hacia los árboles. El viento soplaba con fuerza, pero parecía más puro. Luis distinguió unas formas oscuras al pie de los abetos más altos que viera en su vida. La impresión que producía aquel lugar elevado y solitario era de vacío, pero un vacío que vibraba. Las formas oscuras eran cairns, montones de piedras que marcaban tumbas. Los Mi'kmaq cubrieron de arena la cima de esta colina, dijo Jude. No se sabe cómo lo hicieron, pero tampoco se sabe cómo construían los mayas sus pirámides. Los mismos Mi'kmaq lo han olvidado, al igual que los mayas. ¿Por qué? Este era su cementerio, dijo Jude. Te he traído para que entierres aquí al gato de Eli. Los Mi'kmaq no hacían distinciones, enterraban a los animales al lado de sus amos. Esto hizo a Luis pensar en los egipcios, pero estos aún iban más lejos. Los egipcios mataban a los animales favoritos de la realeza para que las almas de las mascotas pudieran acompañar a sus amos al más allá. Recordaba haber leído en una ocasión con motivo de la muerte de una hija del faraón, fueron sacrificados más de 10.000 animales domésticos, entre otros 600 cerdos y 2.000 pavos reales. Antes del degüello, se perfumó a los cerdos con esencias de rosas, la favorita de la princesa. Y también construían pirámides. Nadie sabe a ciencia cierta cómo para qué servían las pirámides mayas. Dicen algunos que para la navegación y la medición del tiempo, como Stonehenge. Pero todo el mundo sabe lo que eran, y son las pirámides de Egipto, monumentos funerarios, las mayores tumbas del mundo. Aquí reposa Ramsés II, era muy obediente, pensó Luis sin poder contener la risa. Jude le miró sin la menor sorpresa. Anda, entierra a tu animal, dijo. Yo voy a fumarme un pitillo. Te ayudaría, pero tienes que hacerlo solo. Cada cual entierra los suyos. Así se hacía entonces. Jude, ¿qué pasa? ¿Por qué me has traído aquí? Porque tú salvaste la vida a Norma, dijo Jude, y aunque pareciera sincero, y Luis estaba convencido de que creía ser sincero, él no pudo menos que pensar que el viejo mentía.
o aquel mismo era objeto de un engaño y que transmitía el engaño a Luis. Recordó la mirada que vio, o creyó ver, en los ojos de Jude. Pero allí arriba aquello parecía carecer de importancia. Allí lo más importante era el viento, aquella corriente incesante que alborotaba el pelo. Jude se sentó de espalda apoyada contra un árbol, encendió una cerilla en el hueco de las manos y prendió un Chesterfield. ¿Quieres descansar un poco antes de empezar a cavar? No, estoy bien, dijo Luis. Hubiera podido seguir preguntando, pero en aquel momento tenían sin cuidado las respuestas. No le parecía bien, pero tampoco le parecía mal, y decidió dejarlo, por el momento. En realidad, solo una cosa le interesaba. ¿Tú crees que voy a poder cavar una tumba aquí? La capa de tierra parece muy delgada. Señaló con un movimiento de cabeza el lugar en el que la roca emergía de la tierra al borde de la escalera. Jude movió la cabeza despacio. Sí, dijo. Si hay tierra suficiente para que crezca la hierba, tiene que haberla para cavar una tumba, Luis. Y hace mucho tiempo que la gente cava tumbas en este sitio. Aunque fácil no será. No fue fácil. La tierra era dura y pedregosa, y Luis comprendió enseguida, para abrir una fosa lo bastante honda para Church, iba a necesitar el pico. Usó el pico y la pala alternativamente para remover y quitar la tierra y las piedras. Le dolían las manos. Había entrado en calor, sentía la imperiosa necesidad de hacer bien el trabajo. Empezó a canturrear entre dientes, como hacía algunas veces cuando suturaba una herida. Cuando el pico tropezaba con una piedra saltaban chispas y una vibración que se transmitía a sus brazos por el mango de la herramienta. Se le formaban ampollas en las palmas de las manos, pero no le importaba, a pesar de que, como la mayoría de los médicos, se cuidaba mucho las manos. El viento seguía silbando y silbando su melodía de 3 notas. Los golpes de pico eran el contrapunto. Al mirar por encima del hombro, vio que Jude estaba agachado, reuniendo las piedras más grandes que había excavado y formando con ellas un montón. Son para el cairn, dijo al notar que le observaba. Oh, dijo Luis y volvió a su trabajo. Cavó una fosa de unos 60 centímetros de ancho por 80 de largo. Un Cadillac de fosa para un cochino gato, pensaba él, y cuando llegó a unos 70 centímetros de profundidad y el pico empezó a saltar chispas a casi cada golpe, dejó las herramientas a un lado y preguntó a Jude si era suficiente. Jude se levantó y echó una mirada indiferente al hoyo. A mí me parece que está bien, dijo. De todos modos, lo único que importa es lo que creas tú. ¿No vas a explicarme qué es esto? Jude sonrió levemente. Los Mi'kmaq consideraban en este monte un lugar mágico. Para ellos, todo el bosque, desde el pantano hasta el norte y el este, era mágico. Construyeron esto aquí y enterraban a sus muertos, lejos de todo. Las tribus se mantenían apartadas. Los Penobscots decían que estos bosques estaban llenos de fantasmas. Después, los traficantes de pieles decían lo mismo. Algunos veían el fuego de San Telmo en el pantano y creyeron ver fantasmas. Jude sonrió y Luis pensó, «Eso no es lo que crees tú». Con el tiempo, ni los propios Mi'kmaq se atrevían a venir aquí. Uno aseguraba haber visto a un Wendigo y decía que esta tierra se había corrompido. El Gran Consejo se reunió para hablar de ello, o así me lo contaron cuando era chico, Luis. Pero el que me lo contó era el borrachín de Stanley. Como llevábamos a Stanley Bocard, y lo que Stanley no sabía, lo inventaba. Luis, que solo sabía que Wendigo era un espíritu de las tierras del norte, dijo, «¿Y tú crees que esta tierra está corrompida?» Jude sonrió, o por lo menos sus labios se movieron. «Yo creo que este lugar es peligroso», dijo suavemente, «pero no para gatos, perros o hámsters. Manda, entierra al bicho, Luis». Luis introdujo la bolsa verde en el hoyo y lentamente empezó a echar tierra. Ahora tenía frío y estaba cansado. Era deprimente oír golpear la tierra en el plástico, y, si bien no se arrepentía de haber venido, su euforia se esfumaba por momentos, y él deseaba terminar cuanto antes la aventura. Le esperaba una buena caminata de regreso. El repiqueteo fue amortiguándose hasta cesar por completo. Ya solo se oía el roce de la tierra sobre la tierra. Raspó el suelo con la pala para aprovechar toda la tierra removida. Nunca hay bastante, pensó, recordando lo que su tío, el enterrador, le dijo una vez hacia casi 1000 años. Nunca hay bastante para volver a llenar el hoyo. Y se volvió hacia Jude. «Ahora el cairn», dijo Jude.
Oye, estoy cansado y... Es el gato de Ellie, dijo Jude y su voz, aunque suave, era implacable. Ella quería que lo hicieras como es debido. Luis suspiró. Me figuro que sí. Le llevó otros 10 minutos apilar las piedras que Jude iba dándole, una a una. Cuando hubo terminado, sobre la tumba de Church había un cono de piedras. Realmente, Luis, a pesar del cansancio, lo miraba con cierto placer. Ahora armonizaba con lo demás, a la luz de las estrellas, aunque Ellie nunca lo vería. La sola idea de que la niña cruzara aquel pantano de arenas movedizas le pondría los pelos de punta a Rachel. La había visto él, y le parecía bien. La mayor parte se han derrumbado, dijo Jude poniéndose en pie y sacudiéndose la tierra de las rodillas. Ahora las veía más claramente y distinguía las piedras esparcidas, pero Jude puso buen cuidado en que construir un cairn utilizara solo las piedras que había sacado de la fosa excavada por él mismo. Ajá, dijo Jude. Ya te dije que este lugar es muy viejo. ¿Hemos terminado ya? Ajá. Dio a Luis una palmada en un hombro. Has hecho un buen trabajo, Luis. Estaba seguro. Vamos a casa. Jude. Empezó Luis, pero el viejo ya iba hacia la escalera con el pico en la mano. Luis recogió la pala y tuvo que trotar para darle alcance. Luego prefirió reservar el aliento para caminar. Miró atrás una vez, pero el cairn que marcaba la tumba del gato de su hija se había diluido en la oscuridad. Fue como pasar la película al revés, pensó Luis un rato después, cuando salieron del bosque a la explanada situada detrás de su casa. No sabía cuánto tiempo había estado fuera. Se había quitado el reloj cuando se acostó después de comer y lo dejó en el alféizar de la ventana, al lado de la cama. Solo sabía que estaba reventado, molido. No recordaba haberse sentido tan cansado desde el primer día que trabajó en una cuadrilla del servicio de limpieza de Chicago un verano, hacia 16 o 17 años. Regresaron por el mismo camino, pero Luis recordaba muy poco del trayecto. Había tropezado cuando cruzaban el montón de troncos. Eso le recordaba. Salió disparado hacia adelante y absurdamente le vino a la memoria una frase de Peter Pan. Oh Jesús, dejé escapar mis alegres pensamientos y ahora me caigo. Pero allí estaba la mano de Jude, firme y recia, e instantes después pasaban junto a la última morada del gato Smokey, de Trixie y de Marta, nuestra conejita, y entraban en el sendero en el que Luis recorriera no solo con Jude, sino con toda su familia. Le parecía ahora que, casi insensiblemente, había tenido presente el sueño de Víctor Pascoe que provocó su episodio de sonambulismo, pero sin encontrar ningún punto de enlace entre aquel paseo y la expedición de hoy. También comprendía que la aventura había sido peligrosa, realmente peligrosa, y lo de menos era que se hubiera llagado las manos mientras se hallaba en un estado casi de sonambulismo. Podía haberse matado al pasar por los troncos, podían haberse matado los dos. Costaba trabajo asociar semejante conducta con la sensatez. El estado de agotamiento en que se encontraba lo atribuía al aturdimiento y el disgusto causado por la muerte de un animal querido para la familia. Y al cabo de un rato ya estaban otra vez en casa. Juntos se acercaron a la casa sin decir nada y se pararon en la entrada de coches. El viento rugía y silbaba. Sin una palabra, Luis tendió el pico a Jude. Será mejor que entre a casa cuanto antes, dijo Jude al fin. De un momento a otro, Luella Bison y Rudy Parks traerán a Norma, y ella se extrañaría de no encontrarme. ¿Tienes hora?, preguntó Luis. Le sorprendía que Norma no estuviera ya en casa. Sus músculos le decían que debía de ser más de medianoche. Ajá, llevo la cuenta del tiempo mientras estoy vestido. Luego lo dejo escapar. Extrajo un reloj del bolsillo del pantalón y lo abrió. Son más de las 8:30, dijo cerrándolo de nuevo con un chasquido. ¿Las 8:30? repitió Luis estúpidamente. ¿Nada más? ¿Qué hora creías tú que era?, preguntó Jude. Más tarde. Hasta mañana, Luis, dijo Jude dando media vuelta. Jude. El viejo volvió la cabeza con un leve gesto de interrogación. Jude, ¿qué es lo que hemos hecho esta noche? ¿Qué? ¿Enterrar el gato de tu hija? ¿Eso es todo? Todo. Eres buena persona, Luis, pero haces demasiadas preguntas. A veces uno tiene que hacer lo que cree que es justo, lo que el corazón le dice que es justo. Y si después de hacerlo, uno no se siente del todo bien, como si tuviera indigestión, pero no en el buche, sino en la cabeza, entonces
empiezas a hacer preguntas y a pensar que quizás se ha equivocado. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, respondió Luis pensando que Jude debía de haberle leído el pensamiento mientras cruzaba la explanada hacia las luces de la casa. Pero se le escapa que, antes de dudar de sí mismos, deberían desconfiar de sus propias dudas, dijo Jude mirándole fijamente. ¿Tú qué opinas, Luis? Opino que tal vez tengas razón, dijo Luis lentamente. Y en cuanto a lo que uno siente en su corazón, no es muy bueno hablar de ello, ¿verdad? Depende. No, dijo Jude como si Luis se hubiera mostrado plenamente de acuerdo. No es bueno. Y con aquella voz serena, firme e implacable, aquella voz que daba escalofríos a Luis, agregó. Esas cosas son secretos. Se supone que son las mujeres las que mejor guardan los secretos, y algunos tendrán razón. Pero cualquier mujer sensata te dirá que nunca ha podido averiguar lo que hay en el fondo del corazón del hombre. El fondo del corazón del hombre es árido, Luis, como el suelo de ese viejo cementerio Micmac de ahí arriba. Es casi roca viva. El hombre cultiva lo que puede y lo cuida. Jude, no hagas preguntas, Luis. Acepta los hechos y déjate llevar por tu corazón. Pero nada. Acepta los hechos, Luis, y déjate llevar por tu corazón. Esta vez lo que hemos hecho está bien, por lo menos, así lo espero por mi vida. Otra vez puede estar rematadamente mal. ¿No me contestarás ni a una pregunta? Según lo que sea. ¿Cómo conociste ese sitio? La pregunta se le ocurrió durante el regreso, al especular sobre si el propio Jude no tendría sangre Micmac, aunque no le parecía, su aspecto no podía ser más anglosajón. Anda, pues por estar B, dijo Jude con gesto de sorpresa. ¿Él te habló del cementerio? No, dijo Jude. No es un lugar del que uno habla por las buenas. Allí enterré yo cuando tenía 10 años a mi perro Spot, que se arañó con un alambre de espino oxidado mientras perseguía a un conejo. La herida se infectó y lo mató. Allí había algo que no encajaba con lo que Luis había oído antes, pero el cansancio no le permitía pensar con claridad. Jude no dijo más, solo le miraba con sus impenetrables ojos de anciano. Buenas noches, Jude. Buenas noches. El anciano cruzó la carretera cargando con el pico y la pala. Gracias, dijo impulsivamente Luis. Jude no volvió a la cabeza, solo levantó una mano para indicar que le había oído. De pronto, en la casa empezó a sonar el teléfono. Luis echó a correr haciendo una mueca por el dolor que se le despertó en los muslos y caderas. Pero cuando entró en la caldeada cocina, el aparato había llamado ya 6 o 7 veces, y en el momento en el que Luis le puso la mano encima, enmudeció. Él contestó a pesar de todo, pero solo se oía el zumbido de la señal para marcar. Era Rachel, pensó. Ahora mismo la llamo. Pero de repente le parecía un trabajo excesivo tener que marcar, intercambiar unas embaradas frases con la madre, o peor aún, con el padre esgrimidor de talonarios. Esperar a que se pusiera Rachel y luego Ellie, porque la niña aún estaría levantada. Era una hora menos en Chicago, y Ellie le preguntaría por Church. Está divinamente, lo atropelló un camión de la Orinco. No sé por qué, estoy seguro de que ha sido un Orinco. Si no, sería una incongruencia. No sé si me entiendes. ¿Qué? ¿No? Bueno, no importa. Murió en el acto, pero no quedó desfigurado. Judy y yo lo hemos llevado a enterrarlo en el cementerio Micmac de la montaña, una especie de anexo de cementerio de animales, como si dijéramos, el camino es chulísimo, tesoro. Cualquier día te llevo, ahora que pongas unas flores en la tumba, o sea, en el cairn. Pero eso, cuando se hielen las arenas movedizas y los osos que se hayan ido a dormir para todo el invierno. Luis colgó el teléfono, cruzó hacia el fregadero y llenó la pila de agua caliente. Se quitó la camisa y se lavó. A pesar del frío, había sudado como un cerdo, y a eso olía, a cerdo. Había restos de asado de carne en el frigorífico. Luis lo cortó en lonchas, que puso sobre una rebanada de pan, y agregó 2 rodajas de cebolla. Se quedó contemplando esos momentos el plato, y luego le roció de ketchup, y luego cubrió con otra rebanada de pan. Si Rachel y Ellie hubieran estado allí, habían fruncido la nariz con idéntica mueca de repugnancia. ¡Guau! ¡Qué vasto! Ustedes se lo pierden, señoras, pensó Luis con vivo regodeo mientras devoraba la bocata. Estaba de fábula.
Dice Confucio que quien huele como un cerdo come como un lobo, pensó sonriendo. Hizo bajar el bocadillo con varios tragos de leche que bebió directamente del cartón, otra costumbre que Rachel detestaba. Subió a su habitación, se desnudó y se metió en la cama sin cepillarse los dientes. El dolor muscular se había reducido a un hormigueo que casi resultaba grato. El reloj seguía donde lo había dejado. Luis miró la hora, las 9:10. ¡Increíble! Luis apagó la luz, se volvió de lado y se quedó dormido. Se despertó a eso de las 3 de la madrugada y se levantó para ir al baño. Mientras orinaba, haciendo guiños a la blanca luz fluorescente del cuarto de baño, de pronto cayó en la cuenta de qué era lo que no recordaba y sus ojos se agrandaron. Eran como si dos piezas que debían encajar entre sí hubieran chocado, rebotando. Aquella noche, Jude le había dicho que su perro murió cuando él tenía 10 años. Murió de la infección de las heridas que se produjo con un alambre de espino oxidado. Pero aquel día de finales de verano en que subieron todos juntos al cementerio de animales, Jude dijo que su perro había muerto de viejo y que estaba enterrado allí. Hasta señaló la estela en la que el tiempo había borrado la inscripción. Luis descargó el depósito, apagó la luz y volvió a la cama. Había otra discrepancia, y la descubrió enseguida. Jude había nacido con el siglo, y aquel día, en el cementerio, dijo a Luis que su perro murió durante el primer año de la Gran Guerra. Si se refería al primer año de guerra en Europa, Jude tenía entonces 14 años, y si había querido decir el primer año de guerra para Estados Unidos, 17. Pero esta noche dijo que tenía 10 años cuando murió Spot. Bueno, Jude es un viejo y a veces los viejos se hacen líos con las fechas, pensó Luis intranquilo. Él mismo dice que se ha vuelto olvidadizo, que a veces le cuesta trabajo con dar nombres y direcciones que antes se sabía de memoria, y que hay días en los que al levantarse no se acuerda de lo que la víspera había proyectado hacer. De todos modos, por su edad, eso no es nada. No llega a una senilidad, solo son pequeños despistes. No tiene nada de particular que una persona olvide la edad de un perro que murió hace más de 70 años, ni de qué murió. No le des más vueltas, Luis. Pero no podía volver a quedarse dormido. Se quedó despierto mucho rato, sintiendo el vacío de la casa y oyendo el silbar del viento en los aleros. De pronto, se durmió sin darse cuenta. Así debió de suceder porque, cuando ya iba a caer, le pareció oír unos pies descalzos que subían lentamente la escalera y pensó: «Déjame en paz, Pascoe, déjame en paz. Lo he hecho. Hecho está y los muertos muertos». Y las pisadas se extinguieron. Aunque, a medida que iban acortándose los días, ocurrieron otras muchas cosas inexplicables. Luis no volvió a ser molestado por el espectro de Pascoe, ni despierto, ni dormido. Comparte el video si te gustó con algún amigo o conocido. Suscríbete y dale a la campanita para estar informado de nuevos relatos. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter como @MysteriousTale y en Instagram como @MrMysteriousTellATale.